Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 7 de enero de 2023. Vamos con el repaso de la primera semana del año, semana súper volátil. Tenemos como siempre aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Vamos a repasar un poquito índice, grandes valores del mercado y valores visionarios porque hemos tenido una semana súper volátil tanto en el mercado como en nuestra cartera por el tipo de movimiento que hemos tenido y ahora vamos a repasarlo un poquito con detenimiento. Como siempre, repasamos antes que nada el índice del Nasdaq Composite, caída de un 3,25% esta semana, caída bastante fuerte en cuanto a precio se refiere, pero ya veníamos comentando en las últimas semanas que era muy probable que, si bien no tenía por qué darse de esta manera, este movimiento que pudiéramos comenzar a buscar esa media de 10 semanas en las próximas semanas debido al comportamiento tan extendido en el corto plazo que teníamos, un movimiento súper fuerte, súper sólido, ya veíamos como teníamos una subida muy fuerte que aceptaba con semanas muy ceñidas, pero rápidamente volvíamos a ver nuevos máximos de este movimiento, no máximos históricos, pero sí máximos de este movimiento, con una aceptación muy pequeñita, sin siquiera haber esperado a la media. Eso nos dejaba un gráfico un poquito extendido en el corto plazo y hacía que pudiéramos ver quizás una especie de consolidación más alargada para esperar a la media, o incluso, como ha terminado pasando, un retroceso a la media directamente con un menos 3,25% esta semana. Ha sido una semana de bastante poquito volumen, ha habido caída a lo largo de todos los días, ha habido sobre todo mucha volatilidad todos los días, pero nos ha llamado mucho la atención la falta de volumen en general, sobre todo en los valores de vigilancia, en valores grandes, en valores de cartera. Hemos visto muy poquito volumen todos los días en todas estas empresas. Obviamente eso se traslada también al índice y sobre todo lo que nos ha dejado también la semana ha sido quizás movimientos extra volátiles por parte de valores más pequeñitos. Seguimos viendo cómo las que van liderando son las grandes del mercado, como ahora repasaremos, porque han sido las que mejor han aguantado, las que menos han caído, las que se mantienen por encima de media, y ahora vamos a ver cómo ha afectado también eso a la cartera visionario. Así que bueno, como digo, menos 3,25 esta semana en el Nasdaq, de momento no tiene por qué ser algo malo. De hecho, vemos que hay un volumen bastante bajo, comparado sobre todo con las semanas de subida. Fijaos cómo tenemos picos de volumen bastante altos en esas semanas de subida. Esta semana es la semana de menor volumen de todas las últimas semanas, justamente una semana con un rango muy alto, menos 3,25%. Estamos todavía por encima de la media, por lo tanto, toca ver esta próxima semana si obviamente nos mantenemos por encima de esta media. Es lo más importante, mantener ese soporte, y quizás podemos empezar a ver algún tipo de consolidación un poquito más más alargada, ¿no? Un poquito más configurada, porque la que habíamos tenido anteriormente, como decíamos, era muy fuerte. Si bien es muy sólido, que tengamos una subida y una aceptación muy ceñida, lo que nos indica es que podemos ver cómo se retoma esa subida, que es lo que terminó pasando, pero nos dejó con un gráfico que se queda un poquito extendido y que queda con falta de un poquito de una consolidación superior, que es lo que deberíamos empezar a ver ahora. Como digo, no ha habido gran volumen en el movimiento como para poder esperar que rompamos medias y nos vengamos para abajo. Así que toca estar pendientes a este tipo de movimiento. Si el Nasdaq consigue mantener ese soporte de la media de 10 semanas, no hay una continuación muy fuerte y vemos gran volatilidad la próxima semana, como si hemos visto esta, y podemos ver cómo empezamos a encontrar ese soporte y a gestionar esa consolidación horizontal. Si nos vamos, bueno, antes que nada voy a cambiar un poquito la línea que seguimos con los valores. Voy a comentar primero los valores visionarios y luego los valores grandes, para mostrar un poquito esa diferencia. Siempre solemos hablar primero de los valores grandes del mercado. Esta semana quiero hablar primero de los valores visionarios, porque hemos tenido, como decía, una volatilidad súper fuerte, menos 10% en el caso de Duolingo, por ejemplo. Fijaos la vela tan mala que ha dejado. Duolingo sigue en la cartera visionarios, es el valor al que más margen le estábamos sacando, por lo tanto el valor también al que más margen tenemos que darle de actuación, ¿no? Esta semana ha caído un 10%, el volumen, como vemos, más de lo mismo, no supera la media para una vela tan fuerte como la que hemos tenido. Fijaos como siempre que hay velas con un cuerpo llamativo, lo normal es que tiende a haber un volumen bastante elevado. Lo hemos visto en movimientos como este que marcamos, en movimientos obviamente como este que fue bastante fuerte, incluso el de continuación, que no fue con un cuerpo tan grande y ya había mucho volumen en esa subida, pero vemos como, al igual que en el Nasdaq, destacan mucho esas velas de subida, esas velas de volumen que acompañan a la subida, y una vela tan fuerte como la que hemos tenido esta semana, de un menos 10%, es acompañada de un volumen bastante bajo. También la semana pasada, que caímos un 5%, volumen incluso más bajo si cabe. Por lo tanto, ya digo, seguimos viendo por esta parte también esa falta de volumen en la caída. No obstante, ese price action es bastante malo, en el sentido de que nos vamos a la zona baja de lo que puede ser esa especie de consolidación. De hecho, si tiramos una línea a lo que es ese
posible soporte del SML, vemos como nos volvemos a venir a esa zona superior a los $200, por lo tanto nos quedamos un poquito en esa zona límite, ¿no? Vemos sobre todo lo que menos me ha gustado de Duolingo esta semana, que cerramos bajo la media de 10 semanas, si nos vamos a gráfico diario y vamos a la media equivalente de 50 días, sí es cierto que no la hemos roto, que nos mantenemos por encima de ella, o incluso jugando con esa media, no estamos tan abajo como vemos en la media de 10 semanas, pero obviamente no es lo ideal es que siempre que se toca una media de estas aparezca el soporte, aparezca la recompra instantánea, aparezca la demanda de ese punto de soporte institucional y pum, rápidamente aparezca esa fuerza compradora para llevar el valor al alza. En este caso, como digo, esta semana hemos visto cómo rompemos la media un poquito. Es cierto que este valor, si vamos un poquito atrás, como sabemos, cada valor suele seguir ciertos patrones, suele comportarse de una manera, suele tener esa personalidad, como nosotros solemos decir muchas veces. Y fijaos como Duolingo también es cierto que es un valor que en numerosas ocasiones termina rompiendo esta media e incluso termina rápidamente recuperándola. Lo hemos visto muchísimas veces, por lo tanto veremos si estamos ante una situación similar. Es un valor que esta semana vamos a vigilar muy de cerca a ver si se da ese comportamiento, porque obviamente lo que no queremos ver es una continuación a la baja. De hecho, hay que estar muy pendientes en muchos valores esta semana que han dejado comportamientos similares, porque esa falta de volumen no queremos ver que se complementa con una bajada con volumen la próxima semana. Sería algo, como digo, bastante malo, porque aunque no haya habido un volumen súper alto, el price action sí que ha sido malo esta semana, porque no hemos visto justamente esos rebotes en media. Así que, ya digo, Duolingo, seguimos en el valor, pero vamos a estar muy pendientes esta semana de lo que termina siendo con esa media. Palo Alto, otro valor que está en la cartera Visionarios, en este caso otro valor a los que le sacamos muchísimo margen, entonces en este caso pues también estamos con mucho margen de maniobra en este valor, sí que lo está haciendo bastante mejor, cae un 4,05%, fijaos también el volumen ridículo, esta semana muy bajo, la semana pasada que ya también hubo un poquito de bajada, prácticamente ni se aprecia el volumen que ha habido de lo bajito que fue, la anterior también hubo un volumen muy bajo, y estamos por encima de esa media de 10 semanas, haciéndolo bastante bien, un movimiento súper estándar en el caso de Palo Alto, no tiene tanta volatilidad, no ha caído con un rango tan fuerte, con una mecha o una vela, perdón, tan alargada, tan agresiva. Entonces, bueno, creo que aquí es un comportamiento mucho más estándar, valor que sigue en cartera, valor que sigue haciéndolo genial. Fijaos cómo desde que entramos un montón de veces se ha estado apoyando en esa media, incluso muchas veces ha jugado con ella por la parte baja. Volvió a pasar lo mismo en esta zona, vuelve a recuperarla y ahora simplemente volvemos a ese encuentro con la media, con además un volumen en este caso sí que es ridículo y sin gran volatilidad, por lo tanto es un valor que me preocupa quizás bastante menos, lo está haciendo muy bien Palo Alto y que sigue en la cartera Visionarios. Y luego valores que hemos visto con comportamientos también bastante irregulares en este caso. Tenemos IOT, que también cae un 8,6 esta semana. En el caso de IOT sí que hemos salido del valor. Eso no quiere decir que el valor sea malo, los fundamentales siguen siendo iguales y la empresa se sigue dedicando a lo mismo. A nivel fundamental sigue estando igual, pero es un valor que en este caso teníamos menos margen que en Duolingo, teníamos menos margen que en Palo Alto y es muy importante controlar bien la gestión del riesgo en una cartera. ¿Por qué? Porque en un valor como este, como digo, nosotros ahora en Duolingo no podemos saber si la semana que viene, después de haber cerrado en esa zona de media, se viene una semana de continuación, puede aparecer ese volumen. Es algo que en ocasiones puede pasar. Y claro, y terminas teniendo que salir. Pues oye, perfecto, Duolingo tengo cierto margen, me puedo permitir adaptar mi estrategia a ese margen que yo tengo en el valor, tengo que jugar con ello. Sin embargo, en IOT, oye, tengo menos margen, ¿por qué? Porque en el caso de IOT, recuerden que tuvimos la rotura, perfecto, la aceptación se produjo exactamente después. En el caso de Duolingo sí que vimos un poquito más de continuación, la rotura fue mejor, tuvimos un mejor comportamiento, eso nos permite tratar el valor de manera diferente, y en el caso de IOT cae un 8,6%, de hecho se mete, fijaos cómo se mete de lleno en lo que es el SSML. En el caso de Duol sí que nos mantenemos por encima de SSML, aquí en IOT veíamos como esa aceptación ya estaba al límite de SSML y finalmente termina metiéndose nuevamente abajo. ¿Quiere decir que ya nos olvidemos de este valor? Para nada, es un valor que sí nos demuestra que, oye, vengo a la media, encuentro soporte, me vuelvo arriba.
no voy a tener esa continuación a la baja, sino que sigo reconfigurando el gráfico y quizás pues vuelvo a dejar una consolidación en esta zona, perfecto, pues simplemente volvemos a ver que el valor efectivamente lo está haciendo bien, retomamos el valor, entramos nuevamente, pero una vez vemos este tipo de comportamiento que ha habido esta semana, tenemos que priorizar mucho la gestión del riesgo. No podemos en un valor como este permitirnos que la semana que viene haya continuación, tener que afrontar una pérdida, e incluso una pérdida elevada en un valor como este, sino que, oye, estás actuando fuera de los estándares que yo tengo en una ruptura, perfecto. Me alejo, me mantengo vigilándote, que sigas haciéndolo bien, perfecto, vuelvo a retomar y vuelvo a invertir en ti. Entonces eso es lo que estamos un poquito observando ahora en IOT, veremos si termina recuperando, si esa media, como digo, en general va apareciendo, en el caso de Dual incluso cerrábamos un poquito por debajo, en el caso de IOT cerramos justo en la media, así que veremos qué tal lo seguimos haciendo. Y el otro valor que teníamos en cartera era ARM, que en el caso de ARM también hemos salido esta semana. En este caso hemos salido prácticamente al precio de compra. Una pena porque es un valor al que estábamos sacando rentabilidad, pero hemos tenido un movimiento bastante malo. En este caso sí que ha habido mucho volumen, sobre todo en el día fuerte de la caída. Y ha sido principalmente porque ha salido una noticia del sector. De hecho, AMD caía mucho, ARM caía mucho, empresas del sector caían mucho. Una noticia que no la recuerdo ahora exactamente, la estuvimos comentando, creo que fue el mismo martes por el chat de Visionarios, que se vetaban ciertos productos, la entrada en China, total, vimos una caída con muchísimo volumen, con catalizador, el valor empezó a actuar bastante mal y directamente recogimos un poquito esa posición y como digo, salimos prácticamente al punto de compra. Seguimos vigilando el valor, vamos a ver qué tal lo sigue haciendo, pero ya digo, en semanas como estas de gran caída, nosotros lo que priorizamos es, oye, valores a los que, porque sobre todo lo que comento, nosotros no podemos saber lo que va a pasar la semana pasada, tenemos que interpretar y sacar nuestros propios pronósticos, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué rango tiene la bajada? Estamos hablando de una vela con mucho cuerpo, una vela con poco cuerpo. Esa vela, por mucho que haya bajado, luego cierra la semana arriba. Terminamos viendo un shakeout y terminamos viendo una vela con mucha mecha o terminamos viendo una vela Marubosu que cierra en la zona baja. Eso es algo que debemos interpretar. En este caso la vela ha sido la peor posible en todos estos valores, cerrando en la zona baja sin haber un mínimo rebote, sin encontrar esa mecha en la zona baja que nos deje una vela martillo, una vela hammer. Lo único positivo que podemos interpretar esta semana es que el volumen ha sido muy bajo en general. En el caso de ARM no ha sido así, de hecho ha sido un poquito superior a la media, pero en el resto de valores sí que hemos tenido un volumen inferior al de la media, al de semanas anteriores. Y pues por ejemplo también analizar individualmente por cada valor. En el caso de Palo Alto, como veíamos, volumen muy inferior al de todos los demás valores. Vela que no es tan volátil como todas las anteriores, nos mantenemos incluso con margen por encima de la media de 10 semanas. Es un valor que cierra menos 4, que incluso no cierran mínimos, y el resto de valores sí que cierran mínimos de la semana. Todo esto debemos interpretarlo porque al final esas velas Marubosu que terminan cerrando en mínimos de la semana son velas que tienden a dar continuación en próximas semanas. Por lo tanto, tienes que estar muy pendiente de ese tipo de movimientos. Oye, un valor lo está haciendo mal, perfecto, no pasa nada por recoger. Si puedes recoger en beneficios, perfecto. Si tienes que salir en el punto de entrada, como ha pasado en RM, perfecto, hazlo, porque tienes que adaptarte a la gestión del riesgo que sigue tu sistema. Que luego lo vuelva a hacer bien, perfecto, reenganchate el valor, sigue haciéndolo bien, pero sobre todo en semanas de mucha volatilidad hay que tener mucho cuidado. Que hay valores con margen como Palo Alto, como Duolingo, perfecto, vamos a seguir viendo cómo se comportan y a ver qué tal lo siguen haciendo en la cartera. Es un poquito en lo que se basa esa filosofía Visionarios, ¿no? Hay otros valores como NXT que también teníamos en cartera, en este caso semanas atrás, que ya comentamos que salimos hace unas semanas. Dio entrada, el comportamiento no fue el ideal nada más entrar, ya habíamos salido y fijaos como esta semana cae un 10,3%, en este caso volumen altísimo, ha tenido un montón de volumen en la caída, y en este caso pues mira, un 10,3% que nos hemos ahorrado de esa caída, precisamente porque la rotura no fue la que esperábamos. Ya comenté la semana pasada en el informe, quería decir que salíamos y que ya no nos íbamos a fijar en NXT porque era, no. Comenté en la pasada semana en el informe, salimos porque la rotura, la empresa sigue siendo la misma para empezar. Mismos fundamentales, la empresa se dedica a lo mismo, genial, a nivel fundamental no ha variado nada. A nivel técnico hemos entrado y, oye, nos ha resonado algo extraño que la rotura no ha tenido los parámetros que vamos buscando, no ha tenido esa rotura, esa continuación, ese volumen acompañando durante una rotura, continuación, no ha habido ese tipo de parámetros exactos que vamos buscando. Vale, perfecto, vamos a salirnos, vamos a ver
que vamos a seguir vigilándola, vamos a ver si sigue consolidando, vamos a ver qué hace el valor de lejos, porque ya nos resuena un poquito raro este movimiento, un movimiento raro. Ya lo comenté la semana pasada. ¿Significa que lo vamos a eliminar de la vigilancia? No, la seguimos vigilando, pero desde fuera, un poquito sin estar con el valor en cartera. Y esta semana, precisamente ese movimiento que no nos había gustado la anterior semana, termina con una bajada de un 10%, además con mucho volumen esta semana, 10,3% abajo, y perfecto, lo vemos desde fuera, genial. ¿Quiere decir que aún así ahora nos olvidamos del valor? No, de hecho seguimos sabiendo que es un valor interesante, pero oye, a nivel técnico, por algún motivo no está teniendo esa rotura, no lo está haciendo bien, ha caído un 10,3%, por suerte lo hemos visto de fuera gracias precisamente a este posicionamiento defensivo, y a ver qué tal lo termina actuando ahora. Veremos si pues vuelve a consolidar, a configurar en esta zona alta, enseña un poquito el gráfico y deja atrás esa volatilidad. ¿Vuelves a hacer eso? Perfecto, vamos a ver si esta vez rompes para dejar esa tendencia. A mí lo que me importa es que no es estar invertido en esta empresa porque sí, porque tiene buenos fundamentales. No, me importa porque quiero entrar en ese momento en el que la empresa va a dejar una tendencia alcista y me va a permitir ganar bastante rentabilidad en un periodo de tiempo bastante corto. ¿Por qué corto? Porque si yo entro ahora, puede que en el futuro termine ganando en NXT, pero voy a tener un coste de oportunidad de estar perdiendo esta semana un 10%, de estar todas las semanas que le va a costar ahora recuperar para volver a la zona de máximos. No, yo no quiero estar en ese periodo en el valor, yo quiero estar cuando comienza la tendencia alcista. Y eso al final, pues obviamente dependerá de la estrategia de cada uno, pero esta es la nuestra en este caso. Entonces, bueno, y ya para terminar, quería también, como decía, repasar el comportamiento de las grandes del mercado, porque hemos visto como, bueno, Amazon ha caído un 4,4%, volumen también un poquito bajo, se va a la zona de la media. Hemos visto caídas mucho más bajas en todos estos valores. Sí que ha habido algo más de volatilidad en algún valor como Tesla, que esta semana cae un 4,4 también, pero fijaos, lejos de esas caídas de un 10%, un 11% que hemos visto por ahí, volumen también es bajo, cerramos también por encima de las medias, por lo tanto vemos que comportamiento totalmente estándar por el tipo de movimiento que estamos viendo. En el caso de Meta, una fuerza relativa increíble, la verdad es que es un valor que desde que hizo este suelo lo está haciendo ideal, se ha convertido en una de las mejores empresas del mercado, subida súper fuerte, respetando la media, después de esta consolidación está volviendo a retomar la subida y una fuerza relativa increíble, ¿no? Siendo de las que más ha subido, esta semana menos 0,5. Fijaos como en este caso la vela sí que es buena, la vela viene, toca la media de 10 semanas, rebota y cierra menos 0,5. Este es el tipo de comportamiento que debemos ir buscando en estas semanas. Como vemos, no ha aparecido en Duolingo, no ha aparecido en NIO, no ha aparecido en ARM. Esas bajadas que nada más encontrar media hacen que aparezca el comprador y vuelven para arriba. De hecho, se aprovecha una semana de poco volumen para, oye, aprovechar ese movimiento, ese punto de soporte y llevar el valor arriba nuevamente. En esos valores en más pequeños no ha pasado, como hemos visto. En valores como estos, como Meta, sí que lo hemos visto. En el caso de Nvidia, caída de un 0,8% también. Fijaos, comportamiento exactamente igual. Venimos a la media, incluso estuvimos por debajo de la media, rebotamos y cerramos menos 0,8% en la zona alta. Comportamiento súper bueno de Nvidia y es justamente, como digo, por eso decía al principio del vídeo, estamos viendo un comportamiento también muy dispar entre estas empresas grandes y las empresas de mediana capitalización. Vemos como estas grandes han actuado bastante mejor, han habido soportes en media que han rebotado en la misma semana, han encontrado soporte muy rápido, cerrando flat, cerrando también con poquito volumen, pero cerrando cerquita de máximos, mientras valores de más mediana capitalización vemos caídas mucho más bruscas que se van a zonas bastante más inferiores. Entonces, bueno, toca seguir viendo qué tal lo va haciendo el mercado. Si nos vamos ya también, obviamente no todas las empresas lo han hecho así. Google cae un 2,5, que también es una caída bajita, pero no cierra, no ha tenido ese rebote, pero bueno, sigue por encima de la media, poquito volumen. Pero en general vemos como el movimiento de este tipo de valores ha sido bastante superior, sobre todo siguiendo un poquito el movimiento del Nasdaq, mientras que las de mediana capitalización hemos visto cómo han sufrido bastante más, sobre todo en estas grandes vemos cómo han habido rebotes en media y eso es algo que hay que también seguir valorando, sobre todo para adaptar a tu estrategia de inversión, ¿no? En nuestra propia cartera también lo hemos visto, como Palo Alto, que es quizás el valor de mayor envergadura, es el valor de mayor capitalización de mercado, lo ha hecho bastante mejor que el resto, sigue haciéndolo bastante mejor que el resto, por lo tanto, de momento vemos que el dinero sigue entrando sobre todo en estas empresas grandes y veremos qué tal lo seguimos haciendo ahora de cara a este inicio de 2024. No hemos empezado de la mejor manera, de hecho ha sido si no recuerdo mal, el cuarto peor inicio histórico del Nasdaq de un año. O sea, ha sido la cuarta vez que peor ha empezado el año el Nasdaq.
En el Russell ha pasado lo mismo, en la tercera, el tercer peor arranque de año de la historia del Russell, que es el índice de las Small Cap. Por lo tanto, ya vemos que el inicio de año no ha sido el esperado, no ha sido el querido, obviamente, pero veremos qué tal lo seguimos haciendo y esperemos sobre todo que veamos esos soportes en la media de 10 semanas esta próxima semana, porque va a ser lo más importante. Ya digo, bajadas que nos agarramos a que no han tenido volumen, pero sobre todo no podemos saber lo que va a pasar a ciencia cierta. Sabemos que la volatilidad es muy mala, sabemos que en la gran mayoría de valores de mediana capitalización, pero sabemos que el volumen ha sido también bastante bajito. Por lo tanto, toca seguir muy de cerca lo que pasa en esta próxima semana y como siempre vamos a comentar todo lo que pase en el próximo informe semanal, también lo que pasa en la cartera Visionarios diariamente, lo que estaremos comentando en el chat de Visionarios exclusivo para los miembros del programa Visionario. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre, si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.